vamos a estudiar un tema que tiene como título: La palabra me revela al Señor. ¿Cómo se llama? La palabra me revela al Señor. ¿Bien? Y 7:24 tiene un propósito, y es que tú y yo, a partir de este momento, a partir de estos días, empecemos a conocer a Jesús como Él es. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta. Hoy en día se habla mucho acerca de Jesús desde muchas perspectivas. Se habla de Jesús como el hombre que vino y que hace parte de la historia, como un hombre importante. En el año 2000, la revista Semana publica en su portada el hombre más importante de toda la historia. Y efectivamente, tienen que llegar a la conclusión que el hombre más importante a través de todos los tiempos ha sido Jesús. Para algunos, un hombre importante, un maestro importante, un hombre influyente. De hecho, todo lo que es el mundo occidental reconoce y está marcado históricamente. Contamos los años a partir del nacimiento de Jesús, de la era de Jesús. Entendemos entonces la importancia que Él tiene, pero hay algo que está ocurriendo en la medida que pasa el tiempo, en la medida que pasan los años, y es que se ha desdibujado quién es Jesús. Como dice un predicador, se está predicando un Jesús, y lo dice obviamente con todo el respeto que el nombre de Jesús merece. Dice, se está predicando un Jesús desmembrado, porque algunos presentan a Jesús desde el punto de vista que les conviene, que les gusta, que hace parte de lo que ellos creen o de lo que ellos sienten. Para algunos entonces es el Jesús que da la prosperidad, para otros es el Jesús que sana, para otros es el Jesús que soluciona los problemas, para otros es el Jesús que da respuestas a estas necesidades del día de hoy. Y cada uno, desde el punto de vista donde se encuentra, presenta a Jesús de esa manera. El asunto es que eso ocurre con el medio secular y ocurre con la iglesia también. La iglesia presenta a un Jesús desmembrado, pero el mundo presenta a otro Jesús que ni siquiera tiene que ver con la realidad de quién es Él. Tenemos un desafío. El mundo no está conociendo quién es Jesús realmente. Está conociendo tan solo una pequeña parte, o lo que la iglesia escasamente está conociendo de Él, pero no estamos presentando al Jesús verdadero. La pregunta es, ¿por qué está pasando esto? La pregunta es, ¿por qué, si el mundo necesita conocer al verdadero Jesús, no lo está escuchando? Si el mundo se equivoca en la percepción que tiene de Jesús, es natural que eso ocurra, porque mientras una persona no conozca del Señor, siempre va a tener una perspectiva incorrecta de Dios. Creo que cualquiera de nosotros puede recordar el momento en que antes de conocer al Señor, los años antes de conocer al Señor, ninguno de nosotros tenía tal vez esa reverencia o ese respeto, o lo conocíamos, simplemente no lo conocíamos. Sabíamos que era un hombre importante, que sí, había muerto por los hombres, habían pasado cosas con Jesús, pero una relación personal con Él no existía. De manera personal, yo les digo, la Biblia en mi colegio, me daban para hacer tareas de la Biblia, muchas cosas de la Biblia, pero yo creo que una revista de dibujos animados era más importante para mí en ese entonces. Si el mundo tiene una perspectiva de Jesús incorrecta, es comprensible. Pero si la iglesia tiene una perspectiva incompleta de Jesús, eso no es justificable. Y eso Dios no quiere que nosotros lo tengamos. Y eso no es perdonable, digámoslo así, para nosotros. Porque tú y yo tenemos que conocerlo a Él personalmente. Amén. Tú y yo estamos llamados a conocerle. El problema es ¿cuál? La realidad de nosotros como creyentes. En algún momento expuse esto tiempo atrás, pero me parece importante traerlo a colación en esta noche. Un estudio que se hizo entre un grupo muy amplio de cristianos dice que del grupo de cristianos, como para sacar una estadística y poder darnos un dato de qué está pasando con los cristianos respecto a la Biblia, dice
que solamente el 19% de los cristianos leen la palabra todos los días. ¿Cuántos? Un 19%. Un 26% lo hace 2 veces a la semana. Un 14% lo hace 1 vez por semana. Ahí vamos, como que de Guatemala a Guatepeor, ¿sí o no? 22% 1 vez al mes. Y un 18% no la lee. Ahí cada uno de nosotros se pone en el pedazo de la torta que le corresponde. Pero es aterrador ver que si estamos viendo que un 18% de creyentes no la leen, y súmele los del 22% que son 1 vez al mes, eso y 1 vez al mes es como igual, ¿cierto? 1 vez por semana ya mejora, pero sumemos los 2 últimos y nos da casi un 40% de los cristianos, de los que vienen a una iglesia, de la gente que asiste, de la gente que está recibiendo, de la gente que dice que conoce a Jesús, su contacto con la palabra, en un 40%, o sea, casi la mitad de los cristianos. Podemos llegar a una conclusión, ¿saben cuál es? Tal vez lo único que hicieron fue cambiarse de religión. Porque si no estamos teniendo una relación personal con Jesús, si no estamos teniendo un contacto con la palabra constante, realmente lo que hicimos fue cambiar de religión. Vamos ya no al lugar donde antes íbamos, sino vamos ahora a un lugar que nos divierte un poco más. Porque la música es más animada, hay luces, todo el tema, humo, ¿sí? Y dependiendo de la iglesia, entonces una iglesia es de un corte, otras gritan acá, otras gritan lo otro, la gente hace, ¿sí? O sea, hay todos los estilos, ¿sí? Pero déjame decirte, si no tenemos esa comunión con el Señor a diario, o frecuente, o una relación viva, estamos en una religión. Y eso no es lo que Dios quiere. Quiero recordar, la palabra nos revela al Señor y nos muestra quién es Él. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros lo conozcamos, que nosotros estemos junto a Él. El Salmo 1, quiero citar el Salmo 1 en esta noche. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí, por favor. Dentro del material que tenemos, usted puede encontrar, porque hemos citado el Salmo 1 como base de todo lo que va a estar ocurriendo a partir de este tiempo en el material. Usted lo puede encontrar en la página 15 si tiene su material también. Pero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Yo creo que no lo hemos aprendido algunos, ¿cierto? Dice después: y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. El Salmo 1, ¿cierto? Es una invitación que el Señor nos hace, es una invitación que Dios nos da a nosotros acerca de lo que es la felicidad. Llamémosle el camino a la felicidad, ¿sí? Buscada por todos los hombres a través de todos los tiempos, pero de maneras incorrectas. Todo el mundo quiere ser feliz, pero cada quien también tiene su perspectiva de qué es la felicidad, y cada quien la busca a su manera. Pero tristemente, el hombre, por buscarla a su propia forma, termina siendo más miserable aún en esa búsqueda errada, equivocada. Pero Dios nos dice cómo realmente debemos andar, cuál debe ser el camino. Y Él dice: el hombre que lo logra hacer es aquel que medita en su palabra. ¿Cuándo? De día y de noche, ¿no es cierto? Él hace esa aclaración y Él empieza a hablar de eso. Pero me parece importante que nosotros tengamos en cuenta lo que ocurre antes de que el Señor hable acerca de meditar.
Porque él explica tres cosas que pasan, que yo cuando estudiaba esta palabra considero que son tres cosas. Así como tú y yo podemos anhelar conocer al Señor, podemos anhelar ser felices, podemos anhelar ver la bendición en nuestras familias, en todo lo que hacemos. Dios a ti y a mí nos ha llamado a estar en bendición. Dios a ti y a mí nos ha llamado a hacer luz. Dios a ti y a mí nos ha llamado a que seamos impacto en esta sociedad y demos a conocer al Señor. A eso Dios nos llamó. Pero Él coloca antes tres cosas que yo considero son lo que nos impiden a nosotros ver el resultado de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Él dice, bienaventurado, ¿cierto? Sabemos lo que significa bienaventurado. Bienaventurado lo podemos traducir como feliz, triplemente bendecido, ¿cierto? Lo sabemos. Bienaventurado, feliz, dichoso. El varón que no anduvo en camino, en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tres cosas, vuelvo y repito, que tenemos que, para entrar a conocer al Señor a través de la palabra, tenemos que quitar de nosotros. Escúchame bien, esta búsqueda que estamos iniciando nosotros necesita que prepare su corazón. Quiero saber cuántos han preparado su corazón. Yo estaba diciéndole todos estos días, Señor, que esa palabra que tú enseñas de nuestro corazón como una tierra en la que tú vas a sembrar esa semilla, yo quiero que mi corazón esté listo. Porque tú vas a sembrar una semilla y, Señor, yo no quiero que la semilla que tú vas a colocar se vaya a perder por nada. Cuando se va a sembrar, se necesita quitar lo que está mal. Cuando se va a sembrar, se necesita quitar los espinos, las cosas que nos van a robar la bendición. Y es lo primero que vamos a hacer hoy. Dios va a quitar cualquier cosa que pueda estar impidiendo que tú y yo escuchemos su voz. Lo primero que Él dice es, o lo primero que impide que nosotros lo conozcamos es andar en consejo de malos. El que anda en malos consejos. Escúchame, el Señor no a todo el mundo le revela su palabra. Dios pone condiciones. Por eso hablamos, hay que presentar a Jesús completo. Jesús dice, vengan a mí, yo no les echo fuera, pero yo mis secretos se los revelo a aquellos que hagan ciertas cosas, aquellos que vivan de la manera que yo he establecido en la palabra. A Jesús se busca conforme a la palabra. Y Él está diciendo, lo primero es que tú y yo no podemos andar en malos consejos, escuchar el consejo incorrecto, las voces incorrectas y andar en ellas. Cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo, o la palabra andar está hablando de entrar, fluir, caminar, seguir en un consejo incorrecto. Hoy en día se oyen 20,000 voces y la gente escucha muchas voces, incluso de gente cercana, personas, amigos. Yo te hago una pregunta, ¿tú de quién te rodeas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son las personas que te ayudan a ti a tomar decisiones importantes en la vida? Ten cuidado que las personas que están al lado tuyo no sean personas que te den malos consejos. Yo hago una pregunta, ¿quiénes tienen buenos amigos acá? Mida a sus amigos por el tipo de consejo que le dan. ¿Sí me escuchó? Porque usted puede ser amigo porque sale y cuando usted dice vamos al corral, eso sí, eso ya, y le gorrea todo, ¿sí? y le gasta y todo. Pero a la hora de un consejo, es un consejo que viene de parte de Dios, es la palabra de Dios. Dice lo segundo, es estar en camino de pecadores. Una cosa es el consejo que se escuche, el consejo que alguien me da, sea en el área que sea, pero otra cosa es empezar a caminar ya en un camino de pecado, en un camino de cosas incorrectas. Escúchame, tú que estás ahí, ninguno de nosotros puede pretender engañar al Señor y estar caminando en cosas incorrectas. Tal vez haber escuchado un consejo malo, saber que es incorrecto y empezar a caminar en él. Y no podemos pretender que estamos caminando en un mal consejo
Y vamos a llegar a la presencia de Dios, Señor, y ¿qué más? Y revélame todo lo que tú tienes para mí. Pensemos en lo siguiente, pensemos en cuando tenemos diferencias con alguien. Pensemos en la peleita con el amigo, la discusión con la esposa. Eso que esa persona está brava y a veces uno ni sabe por qué. ¿Pero qué le hice? ¿Sí? O sea, como ¿qué pasó? Y uno mira, ¿qué pasó? Hasta que llega el momento en que uno dice, bueno, cántemelas, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? O sea, ¿qué le molestó? Y solamente hasta ese momento uno puede escuchar qué pasó y puede entender si dije, si como hombre, no sé, hombres, yo he tenido que aprender a ser detallista, ¿sí? Hay cosas para las que los hombres somos más detallistas que otras. Cosas de trabajo y cosas de yo soy súper dedicado, pero había otras cosas cuando me casé que yo no les ponía atención. El detalle, estar ahí atento a muchas cosas pequeñas y la embarraba. Pero a veces ni nos damos cuenta, o a veces hacemos cosas incorrectas, no nos damos cuenta. Sabes, tú y yo llegamos al Señor y no podemos ser folclóricos con Dios. Hoy en día el evangelio que se vende y el Jesús que se quiere mostrar es un Jesús como si Él no nos viera, como si Dios no nos conociera. A veces hablamos de lo que a veces ocurre los domingos en las mañanas. Guerra de cuchillos en la casa, discusión para salir. Yo sé que el hombre trata de salir temprano, la mujer tiende a demorarse un poquito. ¿Sí les ha pasado a veces? Yo sé que eso pasa en otros lugares, menos aquí. Yo sé que esto es otro cuento. Las mujeres aquí son muy puntuales, recumplidas. Ay, Señor, así es. Y sale. Ay, si nada se queda. Pero yo no sé qué tiene esa esquina de ahí. Vienen ¿sí? Y ya entra al templo y sí. O sea, los sugieres los tienen que bajar, ¿sí? Vuelan unos angelitos, ¿sí? Desde lo más íntimo, desde lo más secreto, desde las cosas más ocultas que hagamos, Dios las ve, Dios las conoce. Y tú y yo no podemos ser folclóricos y entrar a la presencia del Señor y ay, no ha pasado nada, y, Señor, dime, háblame, aquí está tu hijo. No, espérate. Yo no puedo andar en camino de pecadores, yo no puedo andar en caminos incorrectos. Pero dice sentarse, ¿qué es lo tercero? En silla de escarnecedores. Entonces, escúchame bien, porque cuando uno mira este versículo, aquí hay un proceso en todo esto. Aquí hay un proceso y es andar, estar y ahora sentarse. ¿Cuál es? Andar, estar y sentarse. Algunos le llaman a esto como el proceso en el que muchas veces el creyente puede estar en un camino de pecado. Y es como que cada vez aumentarle más. Primero oír un mal consejo, después caminar de forma incorrecta, pero después sentarme. Y sentarme es ya estar fijo en el pecado. Sentarme ya es tomar la decisión de vivir haciendo cosas incorrectas. Sentarme es tal vez ser un creyente de tiempo atrás, pero tener cosas guardadas, áreas que el Señor no ha tratado todavía, cosas que uno dice, ya a estas alturas del cristianismo, ¿por qué permito ciertas cosas? ¿Por qué me doy ciertas libertades que no tengo por qué darme? Y las empezamos a aceptar y las empezamos
digamos que empezamos a negociar con ellas y empezamos a vivir con ellas. Y esas tres cosas, andar, ¿cierto? Andar. Ahora, detenerme, porque la traducción de estar en otras traducciones es parar. Y por último, sentarme en silla de escarnecedores. Ya es cuando mi corazón empieza a permitir incluso palabras que no son. El escarnecedor, ¿quién es? El escarnecedor es el murmurador. El escarnecedor es el que habla en contra. El escarnecedor es el que se queja. El escarnecedor es la persona que murmura. Y saben, una cosa que hemos empezado a hacer campaña es: cuida tus palabras, cuida lo que tú dices, ten cuidado de tus conversaciones. Si queremos conocer al Señor, debemos hacer lo que dice Santiago capítulo 3. De mí tiene que salir una sola fuente, y es agua dulce o es agua salada. Pero yo no puedo estar pretendiendo hablar cosas divinas de Dios, buscar revelación de Dios, buscar conocer al Señor, pero mi lenguaje sea un lenguaje escarnecedor, sea un lenguaje de burla, sea un lenguaje de murmuración. Hablamos nosotros con los músicos de Casa de Oración, con la gente que está ministrando, y le decimos: tú no puedes ser acá el angelito y allá abajo una lengua que sirve para hacer aseo. Porque alcanza la lengua, ¿sí? A ese tipo de persona Dios no la puede bendecir. A ese tipo de persona Dios no le puede revelar. Uno a veces ve la escritura y no arma la relación que existe entre una cosa y otra, pero el Salmo es muy claro. Si miramos todos, dice: en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿cierto? Luego dice: sino, ¿qué dice? Eso que está ahí no está puesto porque sí. Ese sino significa que este pasaje es un pasaje de contraste. Significa que ese pasaje tiene una parte que es como parte A, y luego tiene otra parte que es parte B, y que es contrastante. Esa que está puesto ahí significa que lo anterior tiene que ver con lo que está después. Y significa que lo que está pasando después, algo de lo que está al comienzo, tiene que ver con él. No son versículos aislados, no son cosas separadas. Entonces aquí hay dos tipos de cristianismo que podemos vivir: el de la persona que está andando en esos consejos, el que está andando en esos caminos, y el que se está sentando, o el otro tipo de persona. Y esta es a la que Dios se revela, esta es a la que Dios habla. Dice: sino, ¿cierto? Repita conmigo: sino. Muy bien, estamos bien. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Entonces no es el que está con los consejos incorrectos, no es el que está caminando incorrecto, no es el que está sentándose a ser incorrecto, posicionándose, viviendo de manera incorrecta, sino que dice: el que empieza a deleitarse en la ley del Señor. Deleitarse en la palabra del Señor. Y dice que en ella medita de día y de noche, ¿cierto? En ella medita de día y de noche. La palabra meditar, ahí los que tienen su material, en la página 16 está la explicación de la palabra original, de lo que es meditar. Si lo tiene, léalo; si no, mira el que está a su lado ahí, se lo comparta. Dice, esta palabra es agag, que es gemir, llorar, rugir, pronunciar, hablar. Es un término, onomatopéyico, aquí ya estamos en clase de español, que refleja suspiros y murmullos que los antiguos hacían cuando meditaban. Este es el significado que se encuentra en el primer caso del verbo: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Qué es lo que pasa? Esa palabra es como lo que hacían los judíos cuando ellos estaban aprendiéndose la palabra, aprendiéndose la escritura. Y una de las cosas que ellos hacían era empezar a repetir. Para los judíos, la tradición judía, cualquier hijo de un sacerdote o cualquier hombre que quisiera ser un rabino, formarse para servir al Señor, tenía que aprenderse por lo menos los 5 primeros libros de la escritura, de memoria.
¿Cómo la ven, ah? Y uno aquí, más de uno, ¿y cómo es que es Juan 3:16? Sí. Que es que el Señor vino, que sí. En medio a duras penas. Niños de 12, 13 años que se saben toda la Torá, todos los 5 primeros libros. ¿Será eso pasión por la palabra o no? ¿Será eso pasión o no? Nos dan sopa y seco y nos... Pero ¿qué está diciendo? Ellos meditan en la palabra y es murmurarla, como susurrarla. No digo murmurarla, no me gustó esa palabra, ¿sí? Susurrarla. ¿Cómo es? Susurrar la palabra. Cuando está hablando de meditar la palabra, esa palabra meditar es lo que está queriendo decir. Empezar a decir, Señor, bienaventurado el hombre que enduró. Y es lo que tú y yo hacemos aquí en la casa de oración. Es lo que Dios nos ha enseñado que tenemos que hacer. Es la manera como nuestra vida empieza a formarse la palabra de Dios. Es como en nuestra vida empieza Dios a hacer cosas sobrenaturales cuando tú y yo empezamos a declarar la palabra, ¿sabes? Cuando tú y yo empezamos a decir la palabra, así sea poquito, suave ahí, que yo la pueda escuchar. Empieza Dios a hablar a mi corazón, empieza Dios a hablar a mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que nosotros hagamos eso? Porque es necesario que nosotros empecemos a entrar en un tiempo de meditar la palabra. Uno, porque tenemos que aprenderla. La palabra es la espada del Espíritu, ¿cierto? Es la espada con la cual tú y yo podemos contrarrestar muchas cosas que el enemigo haga. Y a veces vienen ataques, vienen cosas y no sabemos qué hacer. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué te va a ayudar en ese momento? Una palabra. ¿Qué te va a ayudar? Una palabra. El Señor Jesús estaba en el desierto y fue tentado, ¿sí? Y Satanás le dijo, lánzate de este lugar. O le dijo, si quieres convierte estas piedras en pan. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está. ¿Qué más dijo? No solo de pan. Uno no ve, ay, ¿cómo es que era el verso? ¿Sí? Ay. Satanás me está atacando y no me sé el versículo. ¿Sí? ¿Cómo es que era? ¿Sí? Lo tenía grabado. La meditamos porque necesitamos aprenderla. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aprender la palabra para momentos difíciles, para cosas que van a venir. Necesitamos la palabra en nuestras bocas. Como dice Josué ahí, esa palabra no se apartará nunca de nuestras bocas. Quiero por un momento leer un verso, y es Juan capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hacen las escrituras? Dan testimonio del Señor. La palabra que se utiliza para testimonio es ser mártir. Dar testimonio de. Se traduce testificar. Se traduce dar declaración. Se traduce dar un informe honesto. Ser testigo. ¿Qué dice entonces? ¿Qué está diciendo Jesús en ese momento? Está diciendo, quieren conocerme a mí. Quieren saber quién soy yo. Ellos utilizaban mucho la palabra testigo. Y los griegos utilizaban, bueno, esta es una palabra, la que se utiliza aquí es una palabra que es martureo. Martureo. Y hay otra palabra que también se utiliza para testigo. La idea era que en los casos, en las situaciones difíciles que había entre una persona y otra, se necesitaba, cuando hay un lío, pues uno tiene su versión y la otra persona tiene su otra versión. ¿Y quién decide entre ellos? Es complicado. Ustedes lléguenle dos a ver si les ha pasado eso. Que le llegan dos, no, que este hizo, y el otro, no, yo no hice. Y eso pasa. Pero por eso los judíos decían, por el testimonio de 2 o 3 se va a decidir todo asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este testigo era como una tercera persona que estaba ahí y que podía dar fe de lo que había ocurrido.
podía dar fe de lo que había pasado. Lo que el Señor está diciendo aquí es que la Escritura misma es la que da testimonio, y un testimonio verdadero de quién es Jesús. Es la palabra. La palabra nos da el testimonio de quién es el Señor, comprobando que era verdad, comprobando que era cierto. Los griegos, los romanos tenían una costumbre, esta palabra testigo también viene de otro lado, porque ellos hacían sus compromisos, no como hoy en día cuando la gente va a los juzgados. Ustedes ven que la gente coloca su mano en una Biblia, ¿no? Como para juramentar, y por esto no sé qué, y delante de la Biblia, bueno, todo su rito. Ellos no tenían eso antes. Los romanos, para sellar sus tratos entre ellos, usaban una cosa bastante curiosa. Usted dijo esto, usted dijo lo otro, vamos a sellar un pacto. ¿Sabe qué hacían los judíos? Digo, los judíos no, los romanos. Cogían su manito y al otro romano le cogían las partes íntimas, sus testículos. Qué forma de cerrar tratos. Entonces, ¿qué el trato? Sí, listo, pasito, pasito. Y de ahí la palabra testigo. Muchos lo hacían. Muchos lo hacían, ¿saben para qué? Porque querían verificar. Y en el caso de los papas, lo hacían para verificar que era hombre, que no les fueran a meter paquete chileno. Pero era para dar testimonio que era cierto lo que estaba pasando, que era cierto lo que se estaba diciendo. Escúchame bien. Hoy en día, la cantidad de cosas que se dicen acerca de Jesús y el nombre de Jesús ha sido, o quieren muchos por debajearlo, ponerlo de muchas maneras. El mundo no está conociendo el verdadero Jesús porque tú y yo somos los responsables. La iglesia no lo estamos conociendo. Y la única forma de realmente conocer a Jesús es a través de su misma palabra, a través de la Escritura, a través de ella misma. Él se presenta. ¿Cómo ven los testigos? Fuerte. Dice, quiero mirar, por favor, en su material. Dice, porque no saben cómo hacerlo. Aunque el cristiano a veces tiene el deseo de estudiar la palabra, a veces no sabe cómo hacerlo. Entonces necesita que alguien le enseñe. Yo sé que cuando tú vienes acá un domingo, la palabra está dada, ¿cierto? Tú solamente te sientas y escuchas. El que hizo la tarea, ¿quién fue? El pastor, ¿sí? Él el sábado en la noche, toda la semana estuvo meditando, pensando, haciendo todas las charlas. Nosotros aquí la escuchamos. Pero la idea es que tú tengas herramientas para ir y buscar la palabra, ¿cierto? La otra razón por la que a veces el creyente no busca la palabra, no la estudia, es porque no se siente motivado. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay casos en los que el creyente no encuentra resultados. Yo he estado a veces aconsejando personas que me dicen, mira, intento hacer esto o aquello y no sé, no siento a Dios, no. Yo escucho testimonios de otros que su cuarto tiembla, que baja un ángel, ¿sí? Y a mí no me pasa eso, yo estoy frustrado con eso. Y hay que enseñarle. A veces se siente desmotivado, no quiero leer la palabra. Y lo tercero que encontramos por la cual la gente no estudia la palabra es porque hay pereza. El estudio bíblico requiere esfuerzo, ¿sí? Requiere esfuerzo, y a veces en esta era donde si tú quieres encontrar un tema solamente basta abrir el buscador famoso, ¿sí? Y salen todas las opciones. Ya está el estudio hecho, ya otro se clavó y lo hizo, ¿sí? Entonces, la idea es no tomar solamente eso, sino que tú y yo podamos ir directamente a la Escritura. Les decía que en la página 6 ustedes encuentran un numeral
en Romanos 2, ¿cierto? El segundo número, Romano 2, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Encima de él encuentran un número 4. ¿Ya estamos ubicados? Página 6 del material. En la parte inferior un número Romano 2 y encima de él un número 4. ¿Sí lo tienen ya? Dice, la palabra es nuestro modelo y guía en la búsqueda de Dios. ¿Quién nos va a guiar a conocer al Señor? La misma palabra. Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escúchame ahí. Jesús coloca dos cosas importantes para buscar al Señor y para adorarlo. Dice que tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Y en espíritu obviamente es a través del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu de Dios en nosotros. Pero dice también, esa búsqueda para Él es en verdad. Cuando vemos la verdad, ¿qué quiere decir? Yo voy a adorar al Señor conforme a lo que su palabra dice. ¿Conforme a qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar la palabra, vamos a adorar al Señor con los atributos que dice ahí. Yo sé que hay gente que puede ser muy poética y yo por ser músico y compositor, pero una cosa es poesía y otra cosa es herejía. ¿Sí o no? Señor, eres tan tierno, ¿sí? Eres rosado, ¿sí? ¡Qué lindo! Tras de cursi, hereje. Si vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor por lo que la Biblia dice que Él es. Ahí tenemos una adoración verdadera. Yo creo que hasta es ofensivo que uno se le acerque y le diga, no, es que tú eres esto y lo otro y lo otro. Pues es que yo no soy eso, ¿sí? Y qué chévere él que es esto y lo otro. Pues que esa persona no es eso. Jesús es y vamos a adorarlo a Él por lo que la Escritura dice que Él es. ¿No es cierto? Juan 5:39 fue el verso que les mencioné hace un momento. La Escritura, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio del Señor. ¿Sabes? Necesitamos tener la Escritura porque ella es la que nos va a decir con fidelidad quién es el Señor. Nadie más dijo, yo soy la verdad. Unos creyentes le decían así a un ateo, nadie más dijo, yo soy la verdad. Entonces el ateo le decía, pero yo también puedo decirlo. Bueno, dígalo, yo soy la verdad. Entonces el cristiano le decía, bueno, muérase y en 3 días resucite y le creo. Él es la verdad. Juan 14:6, que es la tercera viñeta que tenemos ahí. Él es la verdad. Sabes, tenemos un desafío como nunca antes. Y es lo que en este tiempo hemos decidido hacer. Jesús es la verdad. Y sabes, Martín Lutero explicaba en su teología, en la que él expuso, él decía que la Biblia o la palabra de Dios es Dios mismo. ¿Quién es? Dios mismo, ¿sabes? Yo creo que el comienzo de todas las cosas es cuando nosotros le damos la relevancia a la palabra en el lugar que debe tener. La palabra, sí, yo sé que es el libro que nosotros podemos tener, pero eso es tan solamente el símbolo. Es como el músico puede cantar una canción y tener una partitura. La partitura no es la música es lo que está sonando, lo que está en el aire, lo que toca, lo que puede llegar a los oídos. La partitura es solamente el código. Tal vez la escritura que tú tengas sea eso, el símbolo, pero es el símbolo de ¿quién? De Dios mismo. Jesús es el verbo, Él es la verdad. Él mismo es Dios. Entonces, lo que Dios nos invita aquí a hacer es, tenemos que comprender todos los avivamientos, las cosas importantes que han ocurrido en la historia es cuando el hombre entiende el valor que tiene la palabra, el valor que tiene la Escritura. Estamos en un desafío entonces de aprendernos la palabra, de escuchar la palabra, de escudriñar la palabra, de buscarla porque sabemos que ahí encontramos al Señor.
Jesús les decía, ustedes no vienen a mí, ustedes no me están conociendo, pero si ustedes escudriñan realmente la palabra, ustedes realmente van a saber quién soy yo. Escúchenme todos los que estamos acá. No quisimos que este evento fuera solamente el evento de, bueno, venir, tener las cosas que se han presentado, que yo creo que Dios ha hablado, ¿cierto? Dios ha ministrado, ha sido espectacular, ha sido especial. Pero no queremos algo, y quiero que seamos en eso muy claros, y es que el día lunes de la próxima semana ya se nos haya olvidado todo lo que pasó. Ay, sí, tan chévere, sí, qué bonito fue. Y seguimos sin leer la palabra, seguimos sin buscar al Señor, seguimos sin hacer muchas cosas. Lo que Dios nos está desafiando a nosotros es a partir de esto viene siendo 14 de abril. Y a partir de ese entonces, de ese día vamos a iniciar una búsqueda de Dios, en realmente buscar en la palabra muchas cosas del Señor, y es lo que ustedes tienen ahí en su material, los 21 días. ¿Sí lo ven? Dios nos dio una palabra que son las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, que es considerado un lenguaje universal, o un mensaje, perdón, universal a la iglesia de todos los tiempos, obviamente la iglesia neotestamentaria. ¿Qué estamos viendo ahí? Tú y yo vamos a estar estudiando durante 21 días. A partir de ese 14, ahí están las fechas. Vamos a formar en nosotros. Yo sé que hay líderes acá, yo sé que hay personas que son más nuevas, no importa. Todos vamos a entrar en esto. Vamos a buscar al Señor. Cada una de las iglesias, de esas 7 iglesias, hemos estado mirando 3 aspectos. Cómo se presenta el Señor en cada una de ellas. Dios se presenta como alguien específico. Voy a colocar el ejemplo. Dios se presenta en la primera iglesia como el Dios que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de las 7 candeleros de oro. Eso tiene un significado. Dios se está presentando de cierta manera para esa iglesia. Eso es el primero. Pero el día 15 vamos a tener lo segundo, que es lo segundo que vamos a estar viendo en cada uno de las iglesias, y es qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué busca Dios de nosotros. En el caso de esta iglesia, que es la iglesia de Éfeso, Dios estaba recriminándole porque era una iglesia que le faltaba el primer amor, ¿cierto? Vamos a estar estudiando acerca de ese primer amor. Pero con respecto a esa iglesia, esa primera iglesia, el Señor también se presenta con una recompensa para aquellos que viven de acuerdo a su palabra. Por cada una de esas iglesias, 3 aspectos vamos a estar estudiando durante 21 días. Y vamos a conocer al Señor en esos aspectos. ¿No les parece emocionante? Y mira lo que viene a partir del 5 de mayo. A partir de ahí vamos a iniciar 21 semanas. ¿Qué vas a hacer con esas 21 semanas? Vamos a estar cada una de ellas estudiando uno de los nombres del Señor. ¿Saben? Nomás desarrollando este trabajo, haciendo este material, Dios nos ministró muchísimo. Dios nos habló muchísimo. Como decía el pastor ayer, a veces escuchamos cosas de Dios, sabemos algo de Dios, pero entrar a conocerlo a Él de la manera que Él quiere es lo que va a pasar acá. Y ustedes ven en la pestaña fucsia los nombres y qué es lo que vamos a hacer semana tras semana. Yo te invito a que saques un tiempo, semana, para que vengas a casa de oración, porque aquí vamos a estar en casa de oración durante esa semana. Vamos a estar declarando ese aspecto de Dios en tiempos específicos, en los tiempos de oración, en los tiempos de intercesión, en cada uno de los espacios vamos a estar tratando ese tema. Entonces todos como iglesia, juntos, vamos a estar buscando al Señor, que Dios se revele en ese aspecto a nosotros, durante 21 semanas. Eso va a ser semanas ya. Primero 21 días. ¿Por qué lo hicimos 21 días? Bueno, lo de las 7 iglesias, los 3 aspectos, pero saben, también nos gustó. Ustedes saben que para crear un hábito se necesita a veces 21 días de constancia. Luego de eso ya se puede decir que se genera un hábito. Si tú no tienes el hábito, anímate a estos 21 días para que después de ellos ya sea en ti muy natural que todos los días tengas que buscar al Señor. ¿No te parece chévere eso? Es lo que Dios quiere hacer. Yo les digo, simplemente estoy muy emocionado con lo que Dios va a hacer. Este es el comienzo de algo grande. Nos propusimos, y yo creo firmemente que esta iglesia se va a levantar cristianos apasionados por Dios, que conocen a Jesús, el de la Biblia, al que es el Señor de todas las cosas. Hoy en día cosas como las que pasan en nuestra sociedad. Se acaba de lanzar una película, ¿cierto? Ya me dijeron que no la viera, ¿sí?
y ya con las referencias no me animo mucho, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros en tiempos como estos? ¿Qué vamos a hacer en una Semana Santa? Donde yo pensé que las peores películas las había visto yo de Semana Santa. La peor versión de Noé ya la había visto y creo que salió una mejor. Completamente apartada de los principios, completamente lejos de lo que es la Escritura. ¿Y tú qué vas a hacer en este tiempo? Mucha gente va a denigrar de Dios. Creo que algunos dicen, por un documento que miré, quien escribió el guión de todo esto es una persona completamente atea. Su objetivo no es honrar al Señor, su objetivo es denigrar de Él. Si ya la viste, tranquilo, Dios te ama. Pero que esta sea una época para que nosotros nos paremos y digamos, eso no es lo que dice la Biblia. Ese no es Dios, ese no es el Dios, ese Dios que están presentando ahí no es porque yo lo conozco, ¿sí? Yo lo conozco, ¿por qué? Porque tengo una relación personal con Él. Y te puedo decir quién es el verdadero Jesús. Ven, aprovechemos, si el diablo quiso hacer eso, desquitémonos mostrando quién es el verdadero Jesús. Pero que vamos a extender su reino, lo vamos a extender en el nombre de Jesús. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.